7:04. ¿Cuál es el camino para tratar las enmiendas calificadas por la Corte Constitucional sobre el trámite en la Asamblea y la atribución legislativa? Si la pelota está en la cancha de la Asamblea, ¿cuál debe ser la respuesta del Consejo Nacional Electoral frente a la propuesta de una eventual consulta? ¿Se contraponen estos procesos? Lo analizamos en la tertulia de hoy. Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Marco Navas, jurista, docente e investigador universitario. Medardo Oleas, ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral. Señores, buenos días y bienvenidos a este espacio. Quisiera empezar haciéndoles una pregunta con respecto a la decisión adoptada por la Corte Constitucional y basándome también en la información y el análisis que trae en su segunda página El Comercio en este día, en donde se titula "La Corte nos doró la píldora", y básicamente habla de que la Corte Constitucional utilizó argumentos jurídicos para justificar un fallo político. ¿Cuál es la lectura desde el lado de ustedes? Por favor, bienvenidos. Gracias. Hay una norma general que se aplica en derecho. En derecho las cosas se deshacen como se hacen. Si nosotros aprobamos una constitución vía referéndum, lo lógico era que la reforma a la constitución, no enmienda, se lo haga por el mismo camino. Más aún cuando enmendar es corregir y cambiar, porque son varios receptos constitucionales que tienen que cambiarse, tienen que ir por esa vía. Por eso lo lógico hubiera sido que la Asamblea discuta, analice las propuestas de reforma y las someta a aprobación vía ratificación por medio de referéndum de lo que se plantea. Ese hubiera sido el mecanismo ideal. La posición de usted, la de ustedes, por favor, con respecto a la decisión de la Corte. La enmienda es una vía lícita, es una vía constitucional para hacer cambios en la Constitución. La Corte me parece que ha razonado su decisión. Podemos o no estar de acuerdo con ella, pero está razonada. Por ejemplo, en el caso de la reelección, es claro que no se trata de algo que modifica la estructura del Estado, ni de algo que, digamos, afecta los elementos constitutivos del Estado. Entonces, el artículo 441 es muy claro en el caso de que se puede proceder por esa vía y la Asamblea Nacional lo puede hacer. Lo interesante sería que haya un debate amplio y crítico sobre el tema. Ahora, ¿qué pasa con el argumento del doctor Oleas de que las cosas se deshacen como se hacen? En este caso, sería aparentemente, de acuerdo al criterio del doctor, vía consulta popular. Bueno, efectivamente, las cosas se deshacen como se hacen en derecho, pues no. Pero no nos olvidemos que el pueblo ecuatoriano apoyó la Constitución actual en su integridad. No es que apoyó únicamente el artículo 104 y el 144, también aprobó el 141 y el 143. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la Corte Constitucional? Cumplir con una de las obligaciones que le impone el manto constitucional. ¿Enmendar es deshacer? No necesariamente, puede ser también corregir, ¿no? Ahora, también hay algo interesante y me baso también en este análisis que habla, por ejemplo, de la supuesta reelección indefinida, que en realidad es una reelección por un periodo de 4 años más. Y dice que no es un simple cambio cosmético y puede derivar en un sistema de gobierno de partido único. Pregunto yo, a través en este caso, el sistema democrático de las elecciones, ¿se puede derivar en un partido único? A ver, nada tiene que ver lo uno con lo otro, porque el sistema tiene que consolidarse mediante otros procesos. Estamos en un proceso de consolidación de los movimientos y partidos políticos. Lo que pasa es que ahí hay un defecto en la ley. La ley permite que nosotros podamos con mucha facilidad crear movimientos, porque es la facilidad que nos dieron al conseguir respaldo de personas, como dicen ahí, que simplemente de forma ocasional respalden en la creación y el funcionamiento, rompiendo el principio jurídico de que los partidos políticos tienen que ser los formadores de los líderes políticos. El partido político tiene que ser el que en definitiva vaya estructurando las propuestas que tiene que conocer la ciudadanía en un proceso de elección. Pero es un absurdo que nosotros estemos aprobando un partido el día mismo que se convoca una elección. O sea, son fallas en la ley más que en la Constitución. Y la idea sería que seamos más rígidos en la aprobación de los movimientos y partidos políticos, porque no podemos tener esa proliferación inmensa, más de 275 movimientos provinciales, que es un absurdo. Eso solamente se da en sistemas donde no hay democracias consolidadas. Por favor. Muchos argumentos de algunos medios y de mucha gente son falaces. ¿Por qué son falaces? Porque vinculan
una causa a una cosa que no tiene que ver con la causa. Es decir, por ejemplo, en sentido de que el quitar la restricción constitucional de que toda autoridad se pueda presentar a la reelección, no quiere decir que eso devendrá o tendrá la consecuencia de producir un régimen político tal o cual. Lo que sí es importante es asegurar las reglas del juego democrático. Pero eso no le corresponde a la Corte Constitucional ni tampoco a la Asamblea, sino al Consejo Nacional Electoral a través del Código de la Democracia. Coincido en ese sentido con el doctor Oleas, que es importante tener y practicar, digamos, una normativa electoral adecuada. Efectivamente, las reglas estas electorales son un problema de la autoridad electoral y de la ley asimismo electoral, ¿no es cierto? Ese es otro tema aparte en el cual también coincido con mis estimados colegas. En el tema de la reelección propiamente dicha, yo veo que el tema se ha correizado, ¿no es cierto? Todo el mundo está luchando para que Correa no vuelva a ser presidente de la República. Cuando todavía no es candidato. Por ejemplo. Y ese ha sido el gran problema. Usted ve que la pregunta o las preguntas que han esgrimido los dos grupos políticos que las han presentado se refieren única y exclusivamente a la reelección. No topan los otros temas. No les interesa los otros temas, a pesar de que muchos se han dado golpes de pecho al respecto de las Fuerzas Armadas, de los trabajadores, etcétera. Pero la única pregunta que se presenta es el tema de la reelección, porque dicen que el que ostenta el poder utiliza los medios públicos, cosa que tampoco le asegura a usted la reelección. Ejemplo, alcaldía de Quito, alcaldía de Ibarra, alcaldía de Manta, de modo que ese no es el tema, ¿no es cierto? A ver, el tema de la reelección es el punto más importante, pero como hay otros temas polémicos también en las enmiendas que les llaman ahora, deberían haber sido analizados. ¿Por qué es polémico el tema de la reelección? Porque precisamente en un sistema político no consolidado es evidente que quien está en el poder tiene más facilidades. Además, esto sí rompe con el esquema democrático, porque además, analicemos lo que dice la historia. La historia política latinoamericana dice que procesos de reelección pasando un periodo son positivos. Por ejemplo, Chile, la señora Bachelet fue reelecta. Estamos en Uruguay, el señor Tabaré Vázquez va a ser reelecto. En el Perú, por ejemplo, el señor Alan García fueron reelectos, porque eso permite que en definitiva el presidente tenga un periodo positivo y después de otro periodo pueda ser reelecto, porque cuando una persona tiene la oportunidad de ser reelecta pasando un periodo, se dedica exclusivamente a hacer un buen gobierno. Yo estoy seguro, por ejemplo, que si el presidente Rafael Correa termina este periodo con éxito, va a ser reelecto de la manera más simple y más fácil, pasando un periodo. Pero los gobiernos que tienen selección indefinida, como el de Cuba, como el de Venezuela, están demostrando que en definitiva causa efectos contrarios a la democracia, a la economía, y son países quebrados. Pero en este caso lo que se propone a través de las enmiendas es una reelección para todas las autoridades. Nos estamos centrando en la figura del presidente. Así es, además, digamos que, insisto en el argumento de que el análisis de la Corte, que es un análisis formal y de fondo sobre el quitar una restricción constitucional, no deviene necesariamente en un mal juego democrático. Eso se tendrá que ver en la cancha, es decir, hay otras cosas que efectivamente, digamos, no se han considerado, que podrían haberse considerado como el derecho a la consulta o las Fuerzas Armadas, y que debería en este momento la Asamblea Nacional tomar una posición sensible sobre eso y crear un debate más amplio. En virtud del tiempo quisiera también analizar las dos preguntas a consultas propuestas, en este caso por Compromiso Ecuador y Sociedad Patriótica, y me baso también en el análisis interesante de Diario El Comercio de este día. Las dos consultas abren la polémica jurídica, dice en su portada, para luego desarrollar el tema en la página 3, en donde básicamente lo que se dice es que habría ciertas inconsistencias con respecto a la pregunta planteada, en este caso por ambas, el uno colectivo y el otro partido político. Ustedes han tenido la oportunidad de analizar la pregunta. Para muchos dicen, por ejemplo, el constitucionalista Rafael Ollarte, que se estaría tratando de una enmienda que debería ir vía asamblea constituyente, en el caso de la pregunta del banquero Lazo. Sí, y además lo están haciendo por vía consulta popular, y un poco están dejando a la voluntad del asambleísta aceptar o no aceptar el resultado electoral. Si se quiere hacer eso, podría hacerse vía referéndum o vía asamblea constituyente, no en la forma como le están haciendo, ¿no? Entonces yo no le veo
que ese resultado probable o improbable de la consulta pueda ser acatado con consecuencias, sin consecuencia alguna por la Asamblea. Doctor, ¿cuál es su argumentación jurídica con respecto a la pregunta? Las consultas, las propuestas que se han hecho, yo creo que reflejan cierta ignorancia y una excesiva, digamos, primacía de los intereses políticos, ni siquiera argumentos políticos, sino intereses y no argumentación jurídica. ¿Por qué intereses Entonces, ahí hay un políticos del un problema. lado y del otro? ¿Cuál sería esa falencia de argumentación Porque jurídica? son actores políticos. La falencia, por Pero ejemplo... tienen todo el derecho de plantear una Sí, pregunta. por supuesto, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no hay sustancia, no hay sustanciamiento más allá de los intereses políticos de sus argumentos. Eso es el problema. Lo político no, porque el debate es político. Exacto. No, el otro asunto, bueno, Guillermo Lasso ha dicho que eso debe ir al TSE, ha demostrado que no ha leído la Constitución. Quizá cuando le pagó, debió haberle pagado un sustancioso honorario a un jurista colombiano para que haga su presentación de su postura a las enmiendas. Esta vez no hizo lo mismo y decidió dar una opinión. Esa opinión no es sustanciada simplemente, ¿no? A mi criterio, el trámite de las enmiendas que merece un dictamen de la Corte Constitucional, digamos, de estas preguntas planteadas, pues no debería afectar el trámite que debe hacer la Asamblea Nacional sobre las enmiendas. Doctor Oleas, se dice que la pregunta de compromiso, Ecuador estaría tratando de realizar una prohibición expresa a las enmiendas, es decir, prohibiendo aquello que contempla la Constitución en el artículo 441, me parece. ¿Cuál es su criterio? A ver, los efectos son varios, porque estamos en un proceso de enmienda. Puede terminarse el proceso de enmienda precisamente reformando la Constitución y publicarse en el registro oficial. Ahora, la consulta. Si se hace antes y el pueblo ecuatoriano dice no a la reelección, eso tendría que acatar la Asamblea Nacional. Si sale después, habría que ver en qué momento sale esa respuesta, si es positiva o negativa, y es antes de la convocatoria de elecciones que estamos muy cerca. ¿Cuál es el efecto jurídico? O sea, estamos ante plazos que habría que ver cómo se lo aplica, porque además el proceso de consulta implica varios temas. Primero, la aprobación de la Corte Constitucional sobre la pregunta, la recolección de firmas del proceso en sí, que eso va a llevar más de un año. Entonces los efectos habría que ver si son antes para que lo acepte la Corte o si son después, porque en la Constitución, por ejemplo, no está arreglado cuál es el efecto jurídico inmediato. Si ya se reformó la Constitución, ¿cómo le aplicamos también en forma inmediata un efecto de la consulta? Porque solamente cuando se trata del referéndum sobre un texto constitucional y si dicen sí aprobamos eso, eso pasa a ser parte integrante de la Constitución en este momento. Conclusiones finales, por favor, 30 segundos. En definitiva, se ha politizado demasiado el asunto y ese ha sido el problema de todas estas actividades, ¿no es cierto? No se ha utilizado criterios jurídicos. La Corte, en mi criterio, ha resuelto bien. Podemos no estar de acuerdo con lo que ella resolvió, pero la Corte no tiene por qué darnos gusto absolutamente a todos. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con el tema de la Contraloría General del Estado, con el resto sí. Me parece una buena argumentación que ha hecho inclusive la jueza ponente, la doctora Molina, que es una muy buena profesional y capacitada en Derecho. Finalmente, así que doctor, 30 segundos, no tenemos más tiempo. La politización no es mala en sí, lo que pasa es que hay carencia de argumentos sólidos jurídicos, ¿no? Yo creo que el rol de la academia en este caso es importante porque puede poner elementos críticos que sirvan para un mejor debate. Estoy también de acuerdo que formalmente hay que acatar el fallo de la Corte a pesar de que no estemos de acuerdo. Yo también discrepo con el tema Fuerzas Armadas o con el tema derecho de consulta, pero me parece que el fallo de la Corte es adecuado. Doctor Oleas. Habría que esperar ahora cómo se lo va a tramitar a la Asamblea. El pedido que habría que hacer es que iniciemos un verdadero debate, que hay temas polémicos. Por ejemplo, esto del derecho a la información, que es un tema muy polémico, que no puede ser un servicio público, sino que debería ser un derecho ciudadano. Lo mismo lo de la Contraloría. El problema de la Contraloría es un problema de fondo, que no solucionamos el problema quitándole una palabra ni una facultad que tiene, cuando lo que deberíamos es analizar con profundidad cómo mejorar un sistema que no está funcionando. El problema de los plazos también es otro tema pendiente y analizar las otras 16 enmiendas propuestas, 15 en este caso, mejor dicho. Gracias por habernos acompañado y también por su inteligente análisis. Un buen día para ustedes. 7:19, regresamos.